Una de las condiciones que requiere el arte para llamarse como tal es una disciplina, una diferencia con respecto a otros contextos en la vida y la búsqueda de la belleza. Entonces, en ese sentido, en la disciplina se requiere pues el aprendizaje o la transmisión de lo que va a distinguir la conversación de cada uno de los elementos de esa situación artística, que diferencia el teatro del cine, de la escultura, de la música, etcétera, etcétera. Y entonces, con la intención de que sea bella. Esta introducción es porque hoy vamos a trabajar un texto, la verdad es que muy hermoso, muy coherente en todos los sentidos, y bajo esta situación como de desarrollo personal, aunque en realidad está muy cerca por esta justa intención de trabajar elementos espirituales, de trabajar elementos artísticos, de trabajar los elementos de la vida. Se llama el arte de la comunicación, el arte de la comunicación del monje budista Zen, nacido en Vietnam, que se llama Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Bueno, voy a poner el nombre por si te interesa localizarlo. Estará aquí al pie de esta transmisión en YouTube. Estás en Master Vidal en YouTube y hoy es 28 de agosto del año 2021. Este hombre nació el 11 de octubre de 1926, así que ahora mismo debe tener 94 años. ¿De qué se trata? Parte de una lógica. Cuando he trabajado estos textos, me voy a acercar un poco más a estos textos. Hay algunos sobre estos monjes que tienen sus centros, perdón, en el Tíbet, que tienen una profunda sabiduría, pero una manera de expresarlo que creo que esta es la base, muy sencilla, en muchos casos incluso muy divertida, y absolutamente trascendente. Entonces es muy sorprendente cómo no se revuelven como los occidentales, que en el caso de los filósofos, por ejemplo, que tenemos que a veces estar trabajando hasta con comentaristas para acercarnos a ellos. Me acuerdo de la última experiencia intentando entrarle al mismísimo Heidegger, que he pasado por dos escritores antes, como de preparación para poder entrar a Heidegger. Estos no, estos hombres tocan esos mismos puntos vitales, fundamentales en términos filosóficos. Por ejemplo, preguntarnos en términos filosóficos qué es la comunicación, qué implica la comunicación, y sin embargo lo adaptan muy bien para transmitirlo de manera muy sencilla, muy clara y muy amorosa. El primer elemento con el que arranca nuestro autor Nat Hank es a partir de que va a ser la relación entre la comida biológica, el alimento, y las palabras o la comunicación. Y entonces dice, la comida es esencial. En el mundo todos los procesos, en esta realidad, todos los procesos de transformación pasan por esta situación de alimentarnos para provocar energía, lo que sea, etcétera. Bueno, todo se alimenta, dice. Tanto a nivel biológico lo podemos tener muy claro, como las ideas, los sistemas para sobrevivir se tienen que alimentar, los sistemas políticos, económicos, sociales, amorosos. Las relaciones amorosas requieren alimentación, todo se alimenta. Las conversaciones a nuestro alrededor y en las que participamos también son alimento. Las conversaciones, las charlas, lo que hablamos, lo que decimos en términos de intentar comunicarnos, también es alimento. Lo que te estoy diciendo en este momento también me alimenta a mí mismo. Y la otra parte importante, las conversaciones en las que participo, posiblemente no de manera tan activa, lo que voy escuchando en el transporte público, lo que escuché en mi familia, cuando estoy en una clase, cuando están hablando un par de amigos o de conocidos, etcétera, lo que veo en las redes sociales, los canales a los que me acerco y los programas que escucho y veo en YouTube, esos son alimentos. ¿Qué clase de alimentación estoy generando a mi interior intelectual, a mi interior espiritual? Ante las conversaciones de las personas tóxicas, las personas que nos contaminan, hay que tener un elemento muy importante que se llama compasión. A nivel del asunto biológico, donde si yo me alimento de comida descompuesta o
constantemente de comida poco nutritiva, el cuerpo se va a manifestar de manera directa. En este sentido, también interiormente, con determinadas conversaciones desde los medios de comunicación, con nuestro propio medio, voy a decir algo muy difícil y muy complicado de aclarar y que de pronto sacude muchísimo porque nos coloca, o cuando menos a mí la experiencia que tengo, me ha colocado hasta en una situación de preguntarme si éticamente o amorosamente estoy en lo correcto, que es mi propia familia, mis padres, mis hermanos. Ahorita mi familia está más extensa, pues la familia política, mis hijos, etcétera, mis parejas, eh, los amigos más importantes, bueno, todo ese núcleo mucho más cercano también puede generar personas con cierta toxicidad. Yo mismo puedo ser uno de esos. Y al estar hablando ese intercambio de alimentos, nos lo repartimos, pues, o lo termino compartiendo con todos. He tenido muy recientemente, te estoy hablando de verdad hace 2, 3 meses posiblemente, alguna decisión, tal vez una de las más importantes, donde esto lo supo muy poca gente, pero decidí no asistir a un evento de carácter íntimo porque yo no estaba listo todavía para escuchar lo que constantemente escucho en ese núcleo. Ya me di cuenta de que es un núcleo que no alimenta, es un núcleo como cualquiera de nosotros, y esto no es un juicio, porque es un hecho que sucede, es un núcleo que no alimenta, es un núcleo pesimista, es un núcleo donde muy buena parte de la conversación criticamos a otras personas, nos quejamos del clima, sacamos las cifras del COVID, manifestamos que el mundo es difícil, que el mundo es complicado, que no hay trabajo, que fulano la está viendo muy dura, etcétera, etcétera. Y de pronto alguna vez evalué que sacamos muy pocas cosas positivas y que las que establecemos nosotros como positivas, el resto del grupo normalmente lanza situaciones de atención, pon cuidado, no te arriesgues, mejor ahí, estate en paz, te dije, muy poca solidaridad y muy poca base para despegar. Está tan cerca este núcleo que fue muy difícil decir, bueno, pues la siguiente reunión es dentro de un mes y ahí nos vemos, y yo ya no fui a esa reunión. Inventé un pretexto lo más amorosamente que pude, no están enterados, tal vez entrarán hasta esta charla, pero dije no, porque me está haciendo daño y yo todavía no estoy preparado, todavía no estoy entrenado para estarme alimentando de esa manera. Terminaba enojado, terminaba frustrado, terminaba incluso colocándome como víctima de ese proceso, y entonces dije, mientras no lo sepa hacer, mejor voy a tomar cierta distancia. Pero eso es importante porque eso puede implicar personas que están muy cerca de nosotros, que constantemente están, no todo el tiempo, pero en algunos elementos de la conversación están colocándose o como víctimas, o que están cancelando, o que son juiciosos, o que le ven a todo el lado negativo, y por lo tanto no pueden compartir determinadas alegrías, o con muchísimo miedo. Yo he llegado a tener, digo, empiezan por un plan un poco de broma y jugando, pero a veces han llegado a ser importantes con algunas parejas en la recomendación, por ejemplo, de tener cuidado y de que están preocupadas por mí. Entiendo el asunto amoroso y entiendo que quieren cuidarme y entiendo que en el fondo me están diciendo te quiero o te amo, y les he llegado a generar esta pregunta: ¿por qué no entonces en realidad cuando te voy a ver y luego me voy a mi casa, en lugar de cuidado y me llamas cuando llegues y bla, 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 miles de recomendaciones, todas apuntando al miedo? ¿Por qué no me dices te amo? ¿Por qué no me despides con un te amo? Y venga, ten linda noche, vamos, aceptaría yo para mí esa cuestión de, bueno, ya llegué, ya estoy acá, pasé una linda noche contigo y tan tan. Pero el resto no son más que proyecciones del temor de la misma persona, que sin embargo yo hasta este texto normalmente reclamaba, normalmente ponía en evidencia, haciendo sentir incómodos a las otras, en este caso a la pareja o a las otras personas. Y hoy he aprendido, gracias a este texto, que hay un proceso para mí mismo con el cual ya seguramente podré regresar a estas reuniones, tener estas relaciones sin que yo sea afectado, sino al contrario, entendiendo perfectamente de qué va el proceso. Bueno, decía, para cuando estas personas, cuando estamos en una conversación
tóxica, cuando estamos en una conversación de carencia, de temor, de amenazas, etcétera, etcétera, el elemento que hay que trabajar es la compasión. ¿Y qué es la compasión? Colocarme en tratar, no en tratar, en entender que el otro está sufriendo. Y por eso, por sus temores, por sus carencias, por su falta de disciplina con un trabajo en términos de su mente, es que establece o es que dice lo que dice. Justo es que suelta lo que está soltando. No, no tenemos un dominio claro. Vivo muy cerca de alguien a quien amo profundamente y que sin embargo no tiene un dominio sobre su mente y constantemente suelta un comentario, no necesariamente negativo, pero que sí manifiesta su temor, su carencia, su colocarse desde un asunto de la víctima, de ser víctima de lo que sea, del polvo de la calle o de las otras personas. Entonces, una vez siendo compasivo con ese proceso, entendiendo para mí que cada uno va en su nivel, que cada uno ha generado sus caminos y que yo cuando quería modificar a las personas, cuando quería hacerlas mejor, estaba hablando desde mi ego, en realidad, estaba hablando, no estaba siendo compasivo con esas personas y amoroso, por lo tanto, porque entonces aparecería una simple aceptación básica y amorosa, sino disfrazado mi ego decía, es que quiero corregirte para que hables bien, para que crezcas interiormente, porque en realidad yo no estaba tolerando que junto a mí hubiera estas personas. Y yo para mí ya estoy creciendo y estoy siendo disciplinado con mis cosas y leo y lo que tú quieras y lo que sea, ¿cómo voy a tolerar que alguien con tu nivel de ignorancia esté cerca de mí? Entonces, quieres acercarte a mí, te voy a corregir. Evidentemente el costo de esto fue generar muchas relaciones con temor, con muy poca empatía, con muy poca intimidad, porque estaba este marco constantemente instalado en el disfraz, en el traje del juez, del corrector de todo. La gente entonces no se atrevía a decir cosas, no se atrevía a hacer bromas, no se atrevía a contar cualquier cosa porque se iba a encontrar con un marco que lo iba a cuestionar, que iba a poner en duda si sabía lo que estaba diciendo, etcétera, etcétera, hasta que empecé a vivir justo esa soledad y ese alejamiento que era todo lo contrario a lo que yo pretendía, a lo que pretendía hacer, lo que pretendía, si es que llego a corregir, era justo eso, te hago un regalo amoroso para que mejores y para que mejoremos, pero no, porque para eso la gente llega y pregunta, así en directo, oye, estoy bien en esto, se dice tal cosa, la gente en lo común domine o no su situación, sea consciente de su realidad, sepa que sus palabras generan su mundo, que sus intenciones y emociones proyectan su realidad interior, lo sepan o no, en realidad se mueve en el mundo y siempre hace lo mejor que puede, incluso aunque haga cosas mal y sepa que las está haciendo mal, también en el fondo está pretendiendo que ese mal sea un servicio o sea un beneficio para otra situación. Entonces, ¿qué hacemos con las conversaciones o con las personas tóxicas? Establecer la compasión, el saber o el generar que lo están diciendo desde su realidad. Y basta, parar el juicio, porque la trampa de que su realidad puede ser menor o más baja que la mía me puede generar esa trampa para yo creerme más o sentir que estoy por encima de ese proceso. La tecnología, ahora con este mundo hiperdesarrollado, la tecnología no cura nuestro sentimiento de soledad. Ha cambiado. Desde en la obra de Paco y el monstruo, yo escribo que el abuelo, mi papá se quejaba de que el abuelo se quedaba, en lugar de platicar con él, se quedaba leyendo sus periódicos los fines de semana. Y entonces mi papá quería contarle cosas y el abuelo estaba muy metido leyendo el periódico que en toda la semana no había leído. Bueno, ese periódico en ese momento era lo más alto de la tecnología de comunicación en esos tiempos. Eso se ha cambiado el periódico por la televisión que vio mi papá o por el internet que ahora tengo yo. El asunto es que seguimos sin curar ese proceso. Seguimos, pueden cambiar las tecnologías, pero la soledad está ahí guardada en nosotros, ¿no? Podemos encontrarlos. Ya es clásico el asunto de la familia en el restaurante, todos viendo su información en el celular, pero entre ellos no hay charla, no hay plática. En realidad, incluso con nosotros mismos, lo que estamos intentando cubrir es esa sensación de soledad.
estar conectado no evita estar solo. Aquí empieza a profundizar el libro, claro, te estoy dando los puntos más importantes para invitarte a que vayas a la lectura del arte de la comunicación del monje budista Thich Nhat Hanh, pero lo profundiza mucho más. Entonces, estar conectado, tener red, estar en las redes sociales, no evita que yo me sienta solo. Aquí hay un punto importantísimo. En realidad en la vida, que ese es el enorme quid de este asunto, en la vida estamos desconectados de nosotros mismos. Es tal se ha vuelto tan común ese estatus de estar desconectados de nosotros mismos que evidentemente entonces lo disfrazamos de estos procesos, de los procesos de las redes sociales, de los procesos de las fiestas, de la compañía, del estudio, de la televisión, etcétera, etcétera. Porque, híjoles, ¿qué iba a decir? Porque nos sabemos solos, más bien nos vivimos solos. No sé si necesariamente, ahorita lo vamos a trabajar, no sé si necesariamente lo sabemos y por lo tanto el saberlo generaría una conducta o generaría una situación de cambio. Pero entonces, bueno, no sé si lo sepamos, pero cuando menos sí podemos reconocer que nos vivimos en esa soledad, que no implica de nuevo estar a la mitad de un concierto llenísimo de personas o en la intimidad de una recámara durmiendo con mi pareja o en una cena familiar donde posiblemente incluso se desata ese factor de soledad. Hay un verso de Fito Páez que dice, estar contigo es estar solo dos veces. Es decir, hasta se potencia mi soledad porque teniendo la oportunidad de la compañía ahí tan cercana, se incrementa mi sensación de soledad y supongo que lo mismo podría pasar cuando yo estoy solo como esta compañía sin intimidad. La libertad verdadera no es cuánto tengo y todas las cosas que puedo comprar con lo que tengo, sino si estoy en paz conmigo y soy libre. La libertad verdadera entonces apunta a la conciencia. Dos elementos vamos a suponer que pudiéramos medir el grado de libertad. ¿Qué porcentaje del 100 me siento en paz conmigo mismo? Estoy en ¿qué te gusta? Supongo que funcional podría ser desde el 60%, pero me siento 100% en paz conmigo mismo, me siento en un 90% porque creo que hay cosas todavía que podía alcanzar, que hay compromisos a lo largo de mi vida que no he acabado de alcanzar, hay situaciones que me cuesta trabajo todavía disfrutar, me pesco con muchísimas ventajas y con muchas bendiciones en mi vida y me pesco muy continuamente con elementos neuróticos, ¿no? Voy caminando, voy al supermercado con las posibilidades de comprar cualquier producto del supermercado, satisfecho la próxima semana de mis necesidades de alimentación y sin embargo, bueno, me encuentro en una fila de 4 o 3 personas con carritos llenos y entonces me pongo de mal humor y empiezo a pensar que el súper no abre las cajas suficientes, que las cajeras son muy lentas. Fíjate cuántas bendiciones en realidad tengo, de las cuales podría estar muy bien, muy contento, muy satisfecho, por la razón que sea, por lo que fuera. Antes todavía pensaba que hace 2 o 3 años yo lo que hacía en el supermercado es que lo primero que hacía es que me iba a las cajas y tomaba una revista y luego hacía mis compras y ya en la espera de la caja pues me ponía a leer la revista. Hoy con muchísima más información lo que hago es entonces desde ahí, a lo mejor te va a sonar raro, desde ahí me pongo a meditar, desde ahí estoy respirando, desde ahí empiezo a estar en paz conmigo mismo, me doy cuenta, recuerda que meditar no es más que la conciencia de lo que está pasando en nuestro interior, la conciencia lo más cercana posible de lo que está pasando, incluso si en este momento está pasando el pensamiento de que, ay, mendiga cajera, se está tardando muchísimo, si soy consciente de ese pensamiento, entonces estoy en ese proceso de meditación. Y mágicamente sé que es una palabra que puede sonar rara en este contexto, en el que además yo soy muy exigente con ese asunto del lenguaje, que estemos muy con los pies en la tierra, que estemos muy cercanos de la realidad. Mágicamente empiezo a notar que de pronto hay un niño por ahí que se ríe, hay conversaciones que empiezan a ser divertidas, la persona de adelante es amable, la de atrás también, la cajera me atiende muy bien y salgo con un servicio espléndido a partir de que yo mismo establecí esa interioridad conmigo mismo.
El asunto es cambias tú y afuera todo cambia. Entonces, la libertad verdadera no es cuánto tengo, sino si estoy en paz conmigo mismo y si soy libre, libre al interior, libre de mis pensamientos, libre de mis decisiones, qué voy a hacer con la realidad que tengo. Pensaba, se me escapa el nombre, como siempre me sucede, ahorita lo recuperaré. Este hombre, el presidente sudafricano, que es muy, Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso, él decidió qué hacer día con día. Desde ahí decidió qué hacer ante esa situación. Pudo frustrarse, intentar suicidarse, seguir peleando, seguir sin aceptación, etcétera, etcétera. O generó durante 27 años de encierro un proceso en el cual se preparó interiormente ante la posibilidad de la salida, generar un cambio importante. Bueno, lo logró incluso a nivel mundial con su maravilloso ejemplo. Ese es el asunto. ¿Qué hago ante esta situación? Ya estoy puesto aquí, que soy dueño, dice Víctor Frankl, nadie me va a robar jamás, es innata la posibilidad de tomar la decisión, por peor que se supone me parezca, jamás está cancelada, enajenada la posibilidad de que yo decida desde mi interior cómo reacciono ante tal situación. Sin pensar y sin hablar, entonces, si no pensáramos y no habláramos, o si no pensamos y no hablamos, entonces no hay obstáculo para obtener el camino al momento presente. Esto lo han trabajado en muchos textos. Fíjate cómo nuestro mundo es perfecto y es de manera muy sencilla si nos colocamos en el presente. En este momento, hoy sábado 28 de agosto, es mediodía, estoy en la Ciudad de México. eh, Mi mundo debe ser perfecto en tanto que me deja tiempo para hacer esta charla para ti, esta charla gratuita, esta charla no monetizada, esta charla, cuando menciono eso es sin el afán de que de aquí estoy ganando algo material al entregar este trabajo. Eso significa que mi vida es perfecta, en tanto que ya me alimenté, mis hijos están sanos, en el amor está el proceso potencialmente diseñado. El martes tengo un ensayo, dentro de un mes tengo un estreno, en 3 semanas tengo un ensayo a público. Sí, en mis compromisos, bueno, mi charla del martes y del jueves están resueltas, memoricé el texto con el cual voy a ir a mis ensayos, de salud estoy perfecto, hoy incluso tomé mi día de descanso, no tengo que hacer ejercicio, me bañé, mi shampoo huele maravillosamente bien, estoy descansado, voy a comer muy bien, mi mamá la está atendiendo un médico, un especialista incluso, está ella muy bien, pero bueno, estamos hasta esta posibilidad tenemos, acabo de hablar con mis hijos, toda mi vida está resuelta en términos de las supuestas necesidades. Tan está bien que si tuviera algo más importante que esto, que es gratuito para nosotros, seguramente estaría resolviéndolo. Hace un par de semanas no entregué grabaciones, pues porque estaba grabando una película. Entonces, bueno, pues me fui a hacer mi trabajo, no tenía internet, aún así los tiempos libres me puse a leer y preparé y adelanté muchísimo trabajo, pero la idea es que estar en el presente, eh, volcado, si es que estás en una acción, volcado en la acción, nos libera de la neurosis porque no hay preocupación, porque siempre estamos resolviendo lo que tenemos que resolver. El punto es la enajenación. Hay un texto también bien bonito que habla, por ejemplo, hasta de la traición como tal, porque si yo estoy en mi casa comiendo con mi familia, pero estoy pensando en que tengo mucho trabajo en la oficina, en realidad estoy siendo infiel con ellos, porque aunque físicamente esté aquí, mi mente y mi corazón están colocados en otro lado. Si por lo tanto en la oficina también, en lugar de entregarme al trabajo y a la actividad, estoy con la culpa de que dedico muy poco tiempo a mi familia, ahí están los procesos enajenantes que tarde o temprano con el estrés que provocan van a terminar por quebrarnos. Entonces, todos esos procesos enajenantes, esto lo explica muy bien el doctor Mario Push en algunas de sus conferencias,
todos estos procesos enajenantes se vuelven neuróticos, pero están basados en que estoy pensando o estoy hablando de esa situación que me está enajenando. Entonces estoy con una chica guapísima y estoy pensando que extraño mucho a la ex, por ponerte algún ejemplo, alguna estupidez. Estoy perdiéndome del momento presente porque no estoy entregado al momento, que además la chica me está regalando su presencia, esa presencia es para mí y para este momento, y yo la estoy desperdiciando porque estoy instalado con mi pensamiento o con mi diálogo interior en otra situación. Hace poquito, ahorita que te decía de esta introducción, le preparé un guiso a mi madre, creo que lo mencioné porque fue muy importante. Le preparé un guiso a mi madre, una cosa muy sencilla, muy fresca. Ella tiene que estar en una recomposición alimenticia en este momento, entonces es una cosa muy sencilla. A mí me gusta muchísimo ese, ni siquiera es un guiso, en realidad es una cosa muy sencilla, que es pollo deshebrado con cebolla y con muchísimo cilantro. Me parece que genera tiene un sabor muy, muy rico. Entonces, así de sencillo lo hice. Se le puede agregar con galletas o con tostadas y tan tan. Bueno, pues entonces cuando se lo serví a mi mamá me dijo, oye, ¿no le falta un poco de, como de frijolitos a la tostada? Y le dije, no, mamá, no lleva frijoles. Y luego me dijo, cuando se lo platiqué, me dijo, voy a preparar una salsa verde. Y yo, mamá, no, este guiso, este platillo no lleva salsa verde, es como mediterráneo, es como mucho más fresco. Bueno, pues le puso su salsa verde, le faltó frijol. Le dije, mamá, a ti se te antojó una tostada. Tú estás pensando que el pollo deshebrado va en tostadas. Ese es reaccionar a una estructura ya determinada. Se perdió la experiencia presente por estar tratando de componerla. Salía yo con una chica también, que algún día no sé si se lo reclamé de mala manera, porque le dije, ¿por qué no disfrutas lo que tenemos? Porque estábamos en un restaurante y entonces faltó que la Coca-Cola estuviera más fría, faltó que el detalle que si la bebida que le pidió tal cosa, que yo hubiera quitado el techito para que el sol pasara, que el mesero, y le dije, güey, acepta tu mundo, esta es tu realidad, deja de estarla componiendo. Me dijo, es que fíjate que lo estoy haciendo para que tú te sientas a gusto. Le digo, sí, para que yo me sienta a gusto a partir de tus carencias, a partir de los defectos que tú estás viendo. ¿Cómo sabes que estoy a gusto? No, en todo caso, pregúntamelo. Y te digo si sí o si no. Yo elaboro ese proceso. Bueno, eso es muy complicado. La verdad es que creo que sí. Bueno, decir complicado no es más que una conversación. Para alguien podría llegar a ser incluso muy sencillo. Pero bueno, si estás en ese asunto, te recomiendo que lo trabajes. Hay montones de situaciones, desde libros hasta prácticas, para generar que este pensamiento y este hablar se tranquilicen y nos dejen estar en el presente. ¿Por qué es tan difícil cuando eso pasa? Porque sin duda lo que pienso y lo que hablo me determina quién soy. Y dijo Schopenhauer, me parece, que la voluntad de los seres es seguir siendo lo que son. Este carrito no tiene otro objetivo en su existencia. Él incluso no sabe si va a ser para divertirse o para adornar. No le importa. Lo que sí, si yo intento romperlo, hasta físicamente habrá una resistencia porque el objeto, porque la cosa intentará seguir siendo lo que es desde esta simplicidad a nosotros mismos. Yo intentaré seguir siendo lo que soy. Cuando alguien se ríe de mí, se burla de mí, me dice tonto, lo que tú quieras, eh, um, intento decir, no, yo no soy eso y empiezo a entrar en conflicto para mostrar, para seguir siendo el que soy. Entonces, y ese seguir siendo el que soy está determinado por lo que sé de mí, por lo que digo de mí y por lo que pienso de mí. Entonces, cuando me invitan a suspender pensamientos y diálogo interior, eh, entró en conflicto. Entró en conflicto porque, ok, ¿y cómo se van a enterar los otros? ¿Cómo sé yo mismo que sigo siendo o que estoy aquí si no me digo algo? De ahí el aterrador silencio, de ahí los medios, pues, porque lo más sencillo entonces es, hasta en las actividades de la casa, me he encontrado ahora que subo algunas hago resúmenes de las charlas que me sirven como gancho para ver si pueden llegar acá a YouTube y los pongo en TikTok. Me he encontrado en esa aplicación, en esa red social, sobre todo a chicas, pero también hay hombres que se conectan en una cosa que se llama live, se conectan en vivo mientras están haciendo los quehaceres de la casa.
Y entonces desde ahí está lindo, por un lado está lindo, y habría que ver con qué conversación le entramos, porque están tendiendo su cama o lavando su cocina mientras están platicando, así como yo, a gente incógnita del otro lado de la pantalla. En ese lado, en ese en vivo, se permite dialogar, entonces contestan preguntas, pero yo diría, ok, es válido porque entras en contacto y está muy bien y no te sientes solo, pero me parece es la base que me preocupa. Si no nos sintiéramos solos, haríamos ese contacto. ¿Por qué no están en contacto en una llamada con quien sea? Con alguien conocido, quizá, si no es tal en ese sentido la necesidad de compañía que está ahí a la mano el incógnito del otro lado de la red social. Hasta ahí lo palomeo, digo, lo juzgo y le pongo, venga, así funciona. Pero, pero cuando ya no me permite estar conmigo, cuando 24 horas estoy, cuando veo parejas que generan su relación y la comparten en TikTok, o una muy buena parte de su relación la comparten en la red social, a mí me da la impresión de que ya hay una sobrecarga, que ya hay un sobremaquillaje de lo que interiormente tengo. Estoy tan solo que soy capaz de hacer chistes, que soy capaz de hacer gracias, que soy capaz de hacer lo que quieras con tal de saber que tú, del otro lado de la pantalla, me estás valorando, me estás viendo. Terrible, y eso puede llegar a generar incluso situaciones adictivas. Si no somos capaces de desconectarnos de las redes sociales, de la televisión, etcétera, no somos capaces de desconectarnos de ahí porque eso implica regresar a nosotros. Si yo me desconecto de la red social, no me queda más que estar conmigo y por lo tanto regresar a mi sentimiento de sufrimiento. Hace 3 semanas que te platicaba que me fui a hacer una peli, me fui a un lugar donde no había conexión para internet, cuando menos donde yo estaba no me pude conectar a internet. Debo reconocer, la pasé muy bien, y además en realidad no conocía a nadie, pues fui a un asunto absolutamente profesional, la asistente que me llevaba al set, el director y por ahí pues sin duda los asistentes que de pronto saludaba, maquillaje, la gente de maquillaje, la gente de comida con que terminé pues dándoles gracias, saludando, platicando ahí ligeramente cualquier cosa, estado civil, hijos, etcétera, pero no generé una intimidad, porque además los tiempos que yo hubiera tenido libres, ellos no los tenían. Total que fue un gran aprendizaje porque estuve conmigo mismo. Tengo que reconocer que leí vorazmente, es decir, y de ahí también pensé, ok, y tengo ganas de hacerlo, voy a plantearlo. No sé si quizá empiece por un día o por un fin de semana como disciplina, en la cual cero conexión a internet, pero además también sin lectura. Ese es como que mi siguiente paso, porque me doy cuenta al final que un buen texto me tiene ahí horas, 6, 7 horas sin problema, puedo estar ahí, me levanto, tomo un poco de agua, té, camino un poco y regreso a la lectura, pero ahí estoy. ¿Qué sucedería si también esa lectura la cancelo? Si verdaderamente me enfrento de manera absoluta conmigo mismo. Por ahí en los pequeños momentos que ocurrieron, me di cuenta, a mí me sirvió para un montón de cosas. Tenía muchísimo que no escuchaba y me asomaba a la ventana para ver la lluvia. Estuve asomado a la ventana 3 o 4 horas viendo simplemente cómo llovía. eh, Me caché distinguiendo casi 15 tonos de verde en el bosque en el que estaba. Me caché casi 45 minutos. Tienen ahí una especie hay un jardín bastante amplio donde hay venados y estuve ahí un rato revisando, no sé si revisando, bueno, solo acompañando las conductas de los venados. Bueno, y claro, en muchos de los procesos hice toda una revisión profesional de cómo ando en la vida, de la relación de pareja, del asunto económico, del futuro, y casi siempre que aparecía eso había sufrimientos. Es decir, es muy probable que igual que tú, estamos generando una vida social, una vida ocupada, una vida activa, porque no queremos regresar a nosotros, porque sabemos que ahí hay todavía un montón de sufrimiento que hay que resolver. Cuando puedes ver el sufrimiento en tu interior, lo podrás ver en los otros. Hasta que no veas tu sufrimiento interior, la verdad no lo puedes ver en los otros. Y esto es radical, nuestro autor es absolutamente radical.
Todo lo demás, con respecto al sufrimiento de los otros, todo lo demás, dice, son buenas intenciones. Y fíjense entonces cómo montones de relaciones, voy a hablar ahorita de parejas, pero también en el caso de padres, hijos, son muy importantes, terminamos muy frustrados, porque de verdad quiero ayudarte y la otra persona de verdad quiere ayudarme, pero chocamos en paredes, no lo logramos, no avanzamos, y lo mismo con los hijos. El hijo en realidad ama al padre, el padre ama al hijo, pero no se encuentran. Sí, literalmente chocan y tienen las mejores intenciones y las comparten. Papá, es que te amo, hijo, por supuesto que te amo. Y a lo mejor en el cumpleaños, en la Navidad, se dan ahí un abrazo, pero en realidad todo el tiempo está así. Y dice nuestro autor que eso se debe a que no hemos atendido y no hemos visto nuestro propio sufrimiento. La única manera, dice Thich Nhat, la única manera de ver el sufrimiento en los otros es pasando por nuestro propio sufrimiento interior. Cuando yo tengo y resuelvo mi sufrimiento, no tengo, cuando yo me enfrento y resuelvo mi sufrimiento interior, solo hasta ahí se genera y se abre la posibilidad de ser empático con el sufrimiento de los otros. Todo lo demás han sido buenos intentos, pero con razón ahora lo puedo ver en mi vida, tan fallidos. Y para todo esto están los procesos de comunicación, es decir, toda esta primera etapa del libro nos lleva a una interioridad de que el medio, la manera de la expresión es relativamente sencilla, aparecerá. Hablar lo aprendí incluso de manera inconsciente. Un día me di cuenta y ya estaba hablando, seguramente así se generó, y así se ha generado con todos. El asunto es que hablo, qué digo, qué estoy estableciendo, de dónde vienen estas, si es el caso, estas determinaciones negativas, cancelatorias, violentas, etcétera, etcétera, para allí adentro trabajarlas y modificarlas. Bueno, en la comunicación con los otros, pero atención porque también conmigo mismo, con mi propio yo, en la comunicación con los otros, hay que generar dos elementos importantísimos si queremos encontrarnos y querer empezar a trabajar, como te decía, el arte de la comunicación, empezar a reconocer que nuestra comunicación puede ser bella, útil, práctica, sencilla y sobre todo profunda y amorosa. Esos son la escucha profunda. La escucha profunda es, incluso si yo reconozco, mientras estoy escuchando al otro, si reconozco y digo, ay, qué bien te estoy escuchando, ya lo jodí, porque ya estoy conmigo. Es una práctica en la que el otro es lo importante, en la que el otro es el valor de toda mi atención, de toda mi determinación existencial, está puesta en lo que estás diciendo y en quién eres mientras lo estás diciendo. Entonces, la comunicación con nosotros debe pasar por la escucha profunda y el hablar amable. Voy a escuchar profundamente y voy a ser amable, amoroso. El amable es el que es digno de amar. El amable es el que ama. Entonces voy a ser amoroso con esa participación cuando yo hable. Esa escucha profunda y ese hablar amable puede ayudar a los otros a sufrir menos. De manera práctica, dice nuestro autor, hay dos cuestionamientos, uno para mí y otro para el otro, en el cual puedo revisar ese proceso. El que es para mí es, la entiendo a la persona que tengo enfrente, la o lo estoy entendiendo lo suficiente, lo que me está compartiendo, sus dudas, sus celos, su preocupación en el futuro, sus dolores, lo estoy entendiendo de verdad. Eh, 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 estoy, si lo pusiera en un número, ¿qué porcentaje tendría de que te estoy comprendiendo perfectamente con lo que me estás diciendo? Fíjense que todavía no estoy ni entrando en acción, ni generando conclusiones, ni adelantándome con nada. Lo que me estás diciendo lo estoy entendiendo, estoy viviendo el proceso de lo que me estás compartiendo, de cómo te sientes, y luego le pregunto al otro si es necesario, ¿piensas que te estoy entendiendo lo suficiente? Entonces mi hijo me dice que se quiere cambiar de carrera. Papá, pues me quiero cambiar de carrera, ya voy en tercero de la carrera y me quiero cambiar de carrera. Y entonces, bueno, ok, después de que pase el primer impacto y juicio, bueno, pues a ver, platícame qué está sucediendo. Y entonces para mí, justo, lo estoy entendiendo lo suficiente, las razones que me está dando, las estoy entendiendo desde él, desde su realidad, desde lo que él me está compartiendo. Y si tengo esa duda,
abierta y francamente, amorosamente, hablándole con amabilidad, le pregunto, oye, pues yo tengo esta conclusión, mira, a ver, ¿piensas que te estoy entendiendo lo suficiente o se me está escapando algún punto? Recién hice un trabajo terapéutico y en mi historia, terriblemente me di cuenta que desde que me sentí fuerte por ahí de los 14 años, he guardado, sobre todo con mi familia, con mi papá y con mi mamá, guardé montones de elementos. Es decir, yo creo que determiné, bueno, ya como niño ya me jodieron mucho, entonces ya no me van a lastimar y me cerré muchísimo. Hubo un proceso, yo viví, pasé el tercero de secundaria, que sería el año 1980, 81 me parece que era. Nos fuimos a vivir a la ciudad de Torreón y la pasé maravillosamente bien. Fue una gran experiencia estar en Torreón y ahí conocí a la experiencia que ya había tenido novias y en esta situación de jugar y etcétera, pero ahí me enamoré por primera vez así de, si alguien me hubiera preguntado, ¿ya conoces el amor? Yo hubiera dicho, sí, esto es. Y además estaba muy cómodo, tenía muy buenos amigos, uno de mis amigos maravillosos, el querido Luisito Solares, hasta la fecha nos escribimos todos los días, nos mandamos mensaje, y además había más gente muy amable, yo estaba muy a gusto. Por situaciones profesionales, mi papá decide que nos regresemos y, y aunque lo anunciaron, a mí me dolió mucho que no, fíjense que, y lo digo con toda honestidad porque entendía, jamás he sido un estúpido como para decir, bueno, pues yo me quedo, papá, no, simplemente me hubiera gustado que me escucharan si era importante para mí la relación en la que estaba. Yo estaba pensando en estudiar agronomía, por ejemplo, eh, pero sobre todo eso, ¿qué afecta? Pues, ¿cómo se hizo una especie de un asunto democrático? Mi mamá dijo, sí, vámonos a regresar, aquí no hay comadres, y si nos va mejor, y te apoyamos, y mis hermanos, un poco también como en juego, y acá estaban los tíos, y etcétera, entonces como que también dijeron sí, pero no se enteraron qué me pasó a mí. Claro que yo no levanté la mano y lo compartí, posiblemente hubiera sido ese el proceso, entonces a lo mejor el trabajo era conmigo mismo, con mi propia estima cancelada, con mi propia valoración negativa, pero no lo preguntaron, no hubo alguien que me dijera, oye Marco, este evento que va a suceder en la vida, ¿lo estoy entendiendo lo suficiente? ¿El por qué te está doliendo? ¿Crees que lo esté comprendiendo lo suficiente? Eso no pasó porque mis padres no tenían la costumbre de eso. Seguramente incluso yo tampoco la he tenido con mis hijos. Entonces, bueno, ese es el proceso, ese es el punto, lo que estamos aprendiendo. Hablar amorosamente implica algunas determinaciones, le iba a llamar reglas, pero son determinaciones porque todo esto viene desde el asunto de la libertad. No hay amor si no somos libres. Hablar y escuchar amorosamente implica, punto número uno, son de cuatro en realidad, di la verdad, di la verdad, de manera muy amorosa y siempre mirando al corazón del otro, porque a veces también en aras de estúpidas situaciones de honestidad, en realidad queremos lastimar a los otros. No, hay muchísimos ejemplos, pues yo alguna vez recuerdo que una pareja fue muy sabia porque yo me fui de viaje y estuve coqueteando allá en el viaje y etcétera. Pues en realidad creo que ni siquiera le puse el cuerno, pero me abrí pues a esta especie de coquetear y etcétera. Y cuando regresé me trató muy bien, todo en paz y le dije, no aguanto más, te tengo que decir lo que hice en el viaje. Jodí la relación. Me dijo, no, si quieres no me lo digas, no es necesario, no me quiero enterar, me da gusto que ya estés aquí. Y yo de estúpido, en este afán de honestidad barata y brutal, lo compartí y entonces, bueno, pues eché a perder el asunto de la relación. Di la verdad, di la verdad. Ahora, yo traía ya carga, pues la verdad tenía que haber sido allá, la verdad tenía que haber sido allá cuando la chica me preguntó, oye, ¿tienes novia? Y yo, sí tengo novia y además estoy muy bien. Esa es la verdad. Tendría que ser de manera muy amorosa y mirando al corazón del otro, eso es muy importante, pero no está cancelado. Dos, bueno, en ese mismo punto, no mientas o pongas la verdad de cabeza. Atención, poner la verdad de cabeza se refiere a nuestra autora, no te cases con tu verdad. Esa es una posibilidad. Montones de ocasiones he fracturado relaciones porque cada uno se quiere quedar con su verdad, porque es que para mí esta es la verdad. Bueno, ok, es para ti.
puedes considerar que yo tengo otra y entonces viene la discusión es ya casi hasta semánticas. No, verdad es solo una. Claro, la que tú quieres que sea. Si verdad es solo una, ¿por qué no nos quedamos con la mía? ¿Por qué nos queremos quedar? ¿Por qué te quieres quedar con la tuya? Porque muchas veces la gente, otra vez en este proceso de pensar y de decir, prefiere romper la relación prefiere tener razón, perdóname, prefiere tener razón que romper la relación. Entonces, recuerda que tu verdad no es necesariamente cierta. Mi verdad, en lo que sea del mundo, incluso por más comprobaciones que yo pueda tener, no deja de ser más que una simple opinión. Dos, no exageres. Santandreu tiene un texto maravilloso. Aquí lo tenemos presentado con dos libros al maestro Santandreu. Y uno le llama la terribilitis, que es desde mi ego exagero lo que me está pasando a mí. Eso es muy delicado porque pone al otro en una especie de estrés, pone al otro en un asunto de tensión cuando en realidad no es para tanto. Es como, yo tengo un ejemplo muy claro, hasta lo puse en una obra de teatro, donde mi mamá generaba una frase muy fuerte, no sé si a mis hermanos les afectaría, pero mi mamá generaba la frase de que la estamos volviendo loca. Y como a veces cuando se descomponía su neurosis sí parecía loca, yo me sentía muy culpable. Alguna vez también, no, me están volviendo loca, no sé qué, gritos y cosas así. Bueno, no se salen mis hermanos. Mi mamá escucha la puerta, no se da cuenta que yo me he quedado, que yo me atrasé un poco para salir y entonces ya sale silbando, se abre una Coca-Cola, se sienta a la sala, estaba súper cómodo. Yo decía, ¿dónde quedó la gritona y la que estaba tan en crisis? Lo estaba actuando, lo estaba inventando, estaba exagerando ese proceso. Entonces, dos, para hablar y para escuchar amorosamente, el primero es di la verdad, el segundo es no exageres. Tres, sé coherente, revisa tu coherencia, sobre todo revisa tu intención de manipular. Eso es muy delicado. A mí, yo con los psicólogos lo he trabajado, la pregunta ha dolido mucho porque ha sido de manera inconsciente. Entonces, cuando yo me hago el bueno, cuando yo me hago el sufrido, cuando yo me hago el intenso, el interesante, en realidad estoy buscando manipular, a veces de maneras brutalmente infantiles, nefastas, asquerosas, asquerosas. Yo no tengo otro término más que para las mías, evidentemente. Cuando no soy coherente y entonces no estoy siendo coherente para manipular. Exijo del otro, le pongo ahí el decálogo de las cosas con las que no ha cumplido, pero yo no lo aplico a mí. Eso no es tener coherencia. Eso es querer manipular al otro. Entonces revisa. La tercera es ser coherente. Cuatro, usa un lenguaje de paz. Que todo lo que vayas a decir apunte al bienestar de los que están en ese diálogo, en ese sentido, la otra persona y tú, evidentemente. Ese diálogo, ese lenguaje de paz puede tener o tiene cuatro determinantes también. Habla el lenguaje del mundo, habla el lenguaje del mundo, adáptate al lenguaje de tu contexto. Algún día en una junta de maestros